Este primer soliloquio trata sobre la educación, en este caso meramente de la pedagogía, pero al estilo de Ernest Krieg en su bosquejo de la ciencia de la educación. Básicamente nos plantea una diferencia entre lo que para él es la pedagogía y lo que para él es la ciencia de la educación pura. Cuando empecé a leer el texto me recordó la idea de Foucault en su Arqueología del Saber, donde nos plantea que dejemos a un lado las preguntas clásicas sobre la historia de la filosofía, la historia de la psicología en términos lineales, en términos de proceso, en términos de continuidad, en términos de causalidad, y nos acerquemos a las preguntas de la arqueología en donde se nos presentan evidencia de otro tipo gracias a las preguntas de la irrupción de determinado momento histórico del tema que abordamos, de la discontinuidad, es decir, en qué momento hubo esa discrepancia, esa diferencia, el por qué se dijo tal cosa y no otra cosa en ese por debajo de los edificios erigidos del conocimiento, de los enunciados dados por una determinada historia. Por detrás de todo eso hay una historia que no fue contada, ¿verdad? Entonces, digamos que me hizo recordar esto cuando hace la distinción de la pedagogía, pero no solo la distinción, sino que aborda la pedagogía como desde su problemática interna, desde su inconsistencia, tanto de contenido como de método, como de fines. Entonces, para Ernest, pues la pedagogía tiene que ver con ser una tecnología. ¿Y qué quiere decir ser una tecnología? Una teoría científica de la técnica, de la educación y de la instrucción. Nos dice Ernest que la pedagogía, desde que comenzó con problemas internos por los fines prácticos a los que se dirigió. En este caso, ¿cuáles eran esos fines prácticos? Pues obtener reglas, indicadores para la práctica educativa y la instrucción. Pero es meramente en el momento en el que el educador se pregunta sobre qué debo de hacer. Dice Ernest, esta pregunta sintetiza toda la inconsistencia interna de la pedagogía. O sea, ¿cuál es el fin del educador? Pero esta misma pregunta nos resalta dos problemáticas, o al menos no dos problemáticas, más bien, como nos lo dice en el texto, una vía predeterminadamente normativa sobre la práctica de la pedagogía. En este caso, la primera es que la educación tiene un libre arbitrio. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, el educador puede participar o puede no participar en la educación, y por otro lado puede dirigirse de forma arbitraria a los fines por elegir de esa educación. Es decir, el educador puede decir, bueno, para mí la educación tiene este objetivo, tiene este fin, y lo único que tiene que hacer es usar los medios o aplicar los recursos más adecuados para obtener ese fin. Y eso es todo. Y en este tenor, la obra educativa lo que hace es encontrarse en una vía predeterminadamente normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que está en una vía en la que las disposiciones naturales y el desarrollo interno del alumno son las vías por las cuales la pedagogía va a estar caminando o va a estar avanzando. Ahora, la pedagogía también tiene una definición sobre la educación. Se las voy a leer textualmente. Dice, la educación es, pues, definida por la teoría pedagógica como influjo consciente, sistemático y dirigido o dirigida a un fin del educador
sobre el alumno, con lo que ha de tenerse en cuenta lo más posible en el plan de educación la peculiaridad del alumno. Entonces, si se dan cuenta, la educación o el fin de la educación según la pedagogía en este tenor de tecnología, pues es sí ser un influjo consciente, sí también ser sistematizado, tener un fin dirigido gracias al educador por sobre el alumno y aún así tomar en cuenta en el plan de estudio que hay una particularidad en el alumno. Aquí se comienza a poner interesante el hecho de que la pedagogía tiene esas líneas predeterminadamente normativas, ¿vale? Sobre la educación. Pero también nos habla sobre el tipo de educación del debeísmo, el fin que debe de tener la educación en torno, o en este caso, sobre los valores pues espirituales. O sea, el fin de la educación te toma desde lo exterior, desde lo exterior. En este caso dice, si es así, se debe de tomar desde esferas de valores espirituales que estén por encima de la naturaleza y del ser humano, como la religión, la ética, etc. Estos modos normativos del deber, ¿sí? Incluso la familia, ¿no? Siempre hay un deber de cómo debe de ser, cómo tiene que ser la educación, hacia dónde se tiene que dirigir, ¿no? Entonces, esta cuestión vuelve a remarcar el conflicto interno en el que muchos no están de acuerdo. ¿Por qué? Precisamente se comienzan a preguntar sobre, bueno, entonces, ¿se debe de educar al alumno en qué? En buscar una personalidad armoniosamente equilibrada, o se tiene que educar, se debe de educar en un sentido social y de servicio, o se debe de predominar el fin educativo de algún autor, en este caso cualquiera que haya abordado la educación como un debeísmo, ya sea Locke, ya sea Rousseau, ya sea Loyal, ya sea Frank, ya sea Herbart, ya sea Montessori, ya sea Pestalozzi, ya sea Pablo Freire, ya sea Durkheim, etc. Esos debeísmos teóricos. Entonces ahí comienza otra vez la dificultad sobre el fin de la educación, en tanto, ¿qué es lo que debe entonces de hacer la educación? Aquí voy a hacer una referencia que es la de un texto que se llama Estilos de Pensamiento e Interpretación de Tolosana. Es antropología, pero ahí nos habla de etnografía, nos habla de sociología, en fin, de cultura, y hay un apartado que nos habla de que la cultura de cada región, de cada nación, de cada comunidad, está dada gracias a la multiplicidad de las otras culturas. Una cultura se conforma por otras culturas. Entonces, en esa multiplicidad, en ese estilos de pensamiento e interpretación del mundo, está el sentido de vida y por ende está la finalidad de la educación. Entonces, aquí es como que esta problemática nunca se va a terminar por el simple hecho de que las comunidades, las regiones, las sociedades, las naciones tienen estilos de pensamiento e interpretación completamente diferentes, es decir, un sentido de la vida distinto que por ende dirigen la mirada de la educación o el fin de la educación a cualquier otro lugar, que no es un debeísmo, digamos, individual, particular. Entonces, más adelante nos habla sobre que se vuelve a retomar esa problemática del fin de la educación, pero ya tomada desde Rousseau. Y Rousseau, al parecer, según esto, Rousseau es un acento sobre la educación, porque Rousseau habla sobre varias cosas de la educación, pero hay dos cosas que van paralelas hasta llegar casi a la cuestión de la ilustración y el humanismo. Eso más adelante lo vemos. Pero él tiene una frase que va más allá de la simple educación individual, que de hecho ya en este punto, pues los educadores, etcétera, se preguntan otra vez sobre, entonces,
¿qué debo de hacer ahora realmente? Si ya no es nada más la cuestión pedagógica como tecnología o la educación como debeísmo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para esto, quien responde, pero parcialmente a la pregunta, pues es Rousseau. Y Rousseau dice, yo no quiero educar al ciudadano, sino más bien al hombre puro. Eso que dice Rousseau nos lo refiere más adelante, pero en tanto que se va confluyendo una con otra, con otra idea de la pedagogía. Ahora, una vez que hablamos ya de esta pedagogía en términos tecnológicos, esta educación como fin del debeísmo y esta referencia de Rousseau, ahora hablemos de la pedagogía moderna, porque la pedagogía moderna lo que hace ya en estos términos, después de haber pasado por todo esto, es suprimir todo intento, toda dificultad de la finalidad de la educación que sea exterior, que sea externa a. Entonces, lo que hace esta psicología moderna es buscar tomar una ley, buscar un fin inmediato, y ese fin inmediato lo encuentran ¿en dónde? En el niño, en la naturaleza del niño. Y aquí agregamos una vez más a Rousseau, que Rousseau dice, hay que partir del niño. Esta visión, según Ernest, pues es una visión naturalista, pero también individualista. Ajá. Y que entonces hay estilos de pensamiento pedagógico que están cimentados en supuestos que no tienen cavidad. De hecho, nos dice que estos preceptos que pueden ser refutados y que si se refutan, la pedagogía caería como naipes, pero les voy a hacer esta mención de los pensamientos pedagógicos que si tú lo lees dices, oye, joder, pues sí tiene sentido, ¿no? Eso es lo que hace la educación. Dice, el arte supremo del educador es prever el desarrollo natural del niño y prepararlo, auxiliarlo en el camino y en todo caso despertar pronto despertar pronto e imperceptiblemente las necesidades que tiene, que nacen de sí mismo, para después satisfacerlas del modo más natural posible. Y dice Ernest que esta frase es la frase del pensamiento pedagógico y que está basada en un supuesto, en supuestos que creen humanistas. Ya más adelante en el tiempo, ¿no? Pero nos dice esto, la suposición es la siguiente. Hay un desarrollo natural, autoactivo del alma humana y un crecimiento anímico paralelo o igual al del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se van conjuntando, o mejor dicho, confluyendo las ideas sobre la pedagogía o el fin de la educación desde la pedagogía. ¿Por qué? Porque entonces estas disposiciones, digamos, del individuo, de la humanidad, porque aquí ya comienzan a apegarse más a las ideas humanistas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata simplemente del individuo, del hombre individual. Y recuerdan la frase de Rousseau, donde dice, no quiero educar al ciudadano, sino quiero educar al hombre puro. Hagan de cuenta que eso, más esta situación de la naturaleza del niño, van abarcando las ideas pedagógicas. Por eso tenemos en el niño estas disposiciones, esta humanidad que debe ser, digamos, desenvuelta gracias a la magia de la educación para así ser la suma de la humanización. Entonces, al hacer esto, el educador, al acercar, o mejor dicho, al desenvolver esas disposiciones por medio de la educación del individuo, se acerca al hombre a esta verdad espiritual humana, que sería la libertad, la igualdad, la fraternidad, valores de la Revolución Francesa, ¿no? Pero en fin, más adelante nos dice que la idea de hombre y la teoría pedagógica se van conjuntando una con otra, y ya en el siglo XVIII, que
tiene que ver con la concepción del mundo desde la humanidad, precisamente, se comienza a ver esta cuestión del derecho natural, la ilustración, la libertad, y que esos valores que comienzan a surgir gracias a estas irrupciones históricas, empieza la pedagogía a tomar un poco más de fuerza en el tenor de que la verdad espiritual humana, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, el docente que tiene el fin de desarrollar estas disposiciones del individuo para poder para poder desplegar el espíritu humano, lo que va a hacer es configurar una nueva perfección humana. Y esto se le llama humanismo, partir del hombre individual para así dirigirnos a la humanidad total. Eso es lo que nos dice de la pedagogía moderna. Después nos habla de la pedagogía en su inconsistencia de su método. Nos dice que bajo el influjo del siglo XVIII, la enseñanza tiene que ver más con estas cuestiones individualistas, ¿vale? Pero que coloca el problema de la educación en un simple esquema. ¿De qué manera? Donde simplemente el fenómeno educativo se da entre el educador hacia el alumno, un individuo adulto que educa a un individuo joven. Es el esquema educativo que parte de las ideas anteriores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese esquema, dice en este caso Ernest, es el educador, el individuo adulto educa al 50% de la humanidad y el alumno educa al otro 50%, ¿vale? En este tenor de que pues el alumno, el educador ya está educado, ¿no? Y el educador efectúa la educación, educando al alumno, y el alumno por medio de sus disposiciones naturales, pues educa ese otro 50% de la humanidad, siendo así que se acercan entonces a la totalidad de la humanidad, ¿vale? Eso es como lo que dice, al menos en la pedagogía. Y una vez más, dice, Rousseau creó en la pedagogía una problemática interna de la cual no puede salir la pedagogía porque se ha convertido en un monstruo paradójico. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha generado también una parálisis ideológica dentro de la pedagogía. ¿Y qué ha pasado con estos avances en la pedagogía desde como nos lo plantea Ernest? Es que esas ideas lo único que hacen es fomentar planes revolucionarios y reformistas dentro de la pedagogía, constantemente estar implementando reformas, ¿no? Eso pasa mucho en México, hablan sobre que la educación constantemente está cambiando y hay que reformar, etcétera, ¿no? Y cada sexenio o cada cierto tiempo se reforman los planes de estudio, ¿no? Y más adelante, con la Alemania nos dice cuál es el problema con esto, porque al final de cuentas, las ideas de Baseus, de Pastelozzi, tienen un límite, un rango de respuesta que más adelante no llegan a Prusia, pero que es en Prusia donde se hace un fenómeno de avance y que gracias a Alemania, donde justamente la pedagogía recibe el empujón, recibe la energía decisiva para que pueda conformarse como una nueva concepción. En este caso, la Nueva Alemania crea una nueva vida espiritual donde se da gracias al surgimiento del pueblo, pero también de la naturaleza de los creadores de ese pueblo, es decir, los poetas, los filósofos, los sabios, los hombres de Estado, son los que crean una nueva vida espiritual. Ahora, Prusia tuvo un papel importante, según Ernest, porque cumplió la misión de dar firmeza al edificio de las reformas educativas o escolares, y nos menciona la Academia de Ciencias, la Universidad, el Colegio Humanista, las escuelas primarias, las normales, etcétera. Y que entonces aquí dice él
que Alemania parte de la sustancia para dirigirse a la reforma. Por eso es importante en Ernest esta distinción. Es necesario crear una nueva vida espiritual, es decir, una sustancia, una fuerza impulsadora, hombres de sustancia, hombres que impulsen la humanidad para después crear reformas, métodos y organizaciones que le sirvan a esa sustancia. No puede ser al revés, porque si es al revés, pasa lo que sucedió, lo lamento, ya saben, luego sucede, ¿no? Pero pasa lo que en la pedagogía, en estilo del método, o en su método, en la dificultad de su método, donde esas inconsistencias, ese monstruo paradójico, lo único que hace es eso, fomentar planes revolucionarios y reformistas de la educación sin llegar a nada, simplemente trabajarlo, pero nunca crear una, dice aquí, una nueva vida espiritual. Hasta aquí creo que puede quedar claro que es importante forjar una vida espiritual. Esto hasta la pedagogía. Ya después hablamos de la ciencia como educación.